Bueno, muchachos, hoy sí, vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, muchachos, estamos viendo la importancia de la ética propiamente en la ingeniería en sistemas. Y dentro de los aspectos éticos, y bueno, no solo en ingeniería en sistemas, en todas las ramas, independientemente de la carrera que estudia, fundamental que debe de regir nuestra vida, ¿verdad? Y vemos también situaciones en las que muchas veces pareciera de que son propósitos justificados o que es justificada una determinada acción, pero no necesariamente es que realmente sea ética. Vamos a ver entonces lo que propician el surgimiento de aspectos éticos. En este caso tenemos algunas tendencias, tales como la ley de Moore y el poder de los microprocesadores y la duplicación de la capacidad de cómputo. Entonces, obviamente con la ley de Moore, nosotros vemos cómo esta ley como tal nos dice que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en los microprocesadores, es decir, que la capacidad de los mismos. ¿Y cuál ha sido el impacto de esto? De que obviamente esa capacidad ha ido en aumento. Tenemos equipos hoy en día que son mucho más en tamaño, entre comillas, pero de mucha más capacidad que hace 10, 15 años atrás. Tenemos que el impacto es en sí la dependencia de los sistemas que han aumentado, así como nuestra vulnerabilidad a los errores de los sistemas y a la baja calidad de los datos. Y los mismos sistemas de información que han, y esto es muy importante, que llegan a conseguir hasta cierto punto un alto nivel de productividad, también propician oportunidad para el abuso. Y aquí podríamos pues poner muchísimos ejemplos, muchachos, viendo anteriormente algunos casos donde obviamente estas personas como tal, estos gerentes pues tenían acceso a esta información y bueno, lejos de utilizar la tecnología para algo positivo, pues todo lo contrario, ¿verdad? Y utilizaron para su propio beneficio. Entonces vemos una tendencia muy importante en que, si bien es cierto, y la capacidad en cuanto a pensamiento, en cuanto a lo que es y los equipos como tal, pues han ido en aumento, pero eso al final también ha provocado que muchos abusos donde, bueno, donde antes era de repente impensable que esto pasara. Tenemos también, aparte de la ley de almacenamiento digital masivo, en el cual los avances en la tecnología de almacenamiento de datos, rápida caída del costo de almacenamiento. Aquí vemos dos tendencias importantes. Uno es básicamente el almacenamiento masivo de información y lo que conforma en sí lo que son las Big Data, y también hasta cierto punto, pues la tecnología, si bien es cierto, ha ido aumentando, pero el costo de ella misma ha ido creando el efecto contrario, es decir, ha ido disminuyendo. Entonces, en este caso existe un impacto bien marcado, y los cuales, pues básicamente son los responsables de que las organizaciones privadas y públicas hayan multiplicado la base de datos de los individuos, empleados, clientes y clientes potenciales. En el sabemos de que hay mucha información de nosotros, ¿verdad?, que debería de ser confidencial, pero que no lo es. Muchas veces nos asustamos que de repente nos llaman de alguna empresa, o de repente nos están ofreciendo algún tipo de servicio, y nosotros mismos nos preguntamos que de dónde es esto, pues, o sea, de dónde viene todo esto.
porque de repente nunca hemos ido siquiera a ese banco o hemos ingresado algún tipo de solicitud. Entonces, ¿de dónde viene toda esa información? Pues básicamente viene de ese almacenamiento masivo. Y obviamente esto pues ha abierto muchísimas oportunidades de mercado, porque si bien es cierto, pues las empresas están creando nuevas estrategias. Hay más diversidad de productos, de servicios, pero también ha provocado que no exista y la privacidad que realmente debería de existir, pues podemos decir que es nula, ¿verdad? En ese sentido. Tenemos también los avances en las técnicas de análisis de grandes concentraciones de datos, que es aquí donde viene el análisis de datos. Incluso una de las maestrías, muchachos, en el área de sistemas es precisamente este análisis de datos, de Big Data, y en este caso, pues, obviamente ha impactado en que ha permitido a las compañías y a las instituciones gubernamentales averiguar mucha información personal detallada de los individuos con las actuales herramientas de administración de datos, y las compañías pueden ensamblar y combinar una infinidad de piezas de información relativa a cualquiera de nosotros, y lo cual es almacenado por las computadoras con mucha más facilidad que antes. Nosotros mismos hemos visto cómo pues obviamente los sistemas de información son necesarios para las instituciones, crean una ventaja competitiva, nos permiten tener objetivos específicos, estratégicos, que ayudan a sobrevivir, pero de igual manera esto también ha ayudado a que esa información, a que la captación de información pues sea un poco más fácil. Anteriormente pues era común que nos dijeran, por ejemplo, a alguien y nos dijera, mire, ¿será que me hace favor de llenarme esta encuesta? Hoy en día no es así, solo mandamos las encuestas digitales y bueno, y esperamos que nos llenen con la información que requerimos. Entonces, en ese sentido, vemos cómo estas tendencias, si bien es cierto, han marcado un punto muy importante en lo que es básicamente todo lo que es el uso de los sistemas de información, también han venido a impactar, podríamos decir de una manera un tanto negativa en lo que es prácticamente ese límite que hay entre lo que para nosotros puede ser ético, que puede ser justificable aunque no sea ético, que es diferente, ¿verdad? Esa parte. Tenemos también la parte de desarrollo de las redes de comunicación, y las cuales permiten la facilidad de copiar información de acceder a los datos desde cualquier ubicación remota. Y esto obviamente, muchachos, pues ya sabemos que también ha impactado de alguna manera positiva y negativa, ¿verdad? En el sentido, pues hay manera de poder captar esos datos desde cualquier parte, de capturar esos datos desde cualquier parte. Hay manera también de que los usuarios se puedan conectar desde cualquier sitio. Retos que hoy en día tenemos y los gerentes de IT es precisamente eso, cómo asegurar o cómo salvaguardar el uso de información cuando tenemos almacenamientos masivos en la nube, cuando los gerentes, jefes, pues se tienen o se pueden conectar desde cualquier parte, independientemente de la ubicación geográfica donde estén. Y esto implica también para nosotros como saber cómo vamos a asegurar de que se esté conectando por los canales adecuados, que tenga la contraseña, que tenga la seguridad correcta, que tengamos el respaldo en tiempo y pensando. Y al haber gran almacenamiento de información, que eso es un detalle muy importante, históricos que hay que almacenar. Hoy en día tenemos históricos de 5, 10 años que las empresas es obligación que tienen que tener
almacenadas, y hablamos de todos esos volúmenes ya no físicos, sino digitales. Entonces, en este sentido, ¿cómo vamos a salvaguardar esa información? ¿Cómo nos vamos a asegurar que a través del tiempo esa información pueda estar y se pueda recuperar en cualquier momento? Esos son uno de los grandes retos jóvenes que nosotros tenemos hoy en día como departamento de IT, y que seguramente ustedes también lo van a tener en su momento cuando ya tengan que estar trabajando en esto. Tenemos también los conceptos básicos sobre lo que es la ética de la sociedad informática. En este caso, muchachos, hay muchas maneras en las que nosotros podemos decir que hasta cierto punto pues se han buscado formas de salvaguardar la información. Se ha buscado forma también de poner un límite. El día de ayer, acerca de los cookies, mencionábamos cómo definitivamente hoy básicamente casi todos los sitios en los que ingresamos pues tienen habilitada esa opción de los cookies para poder capturar la ubicación donde estamos, trazabilidad de lo que vemos, y bueno, indirectamente pues ahí se está como que también podríamos decir hasta cierto punto se nos está irrespetando lo que es nuestra privacidad, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo proteger esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué debemos de hacer? Y es aquí donde viene un punto importante, que es la parte de la responsabilidad, es decir, ese significado propiamente de la responsabilidad. Y en la parte de la responsabilidad quiere decir, jóvenes, que no podemos aducir ignorancia. Esto es muy importante. No podemos decir, es que yo desconocía que al dar y aceptar, pues me iban a mi ubicación, o ellos iban a saber en dónde estaba mi ubicación. O que cuando llenamos un formulario vamos a decir, no, pero es que no tenemos ninguna responsabilidad porque yo estoy llenando porque necesito información. Es esa responsabilidad que hay de ambas partes, es decir, significa que ustedes aceptan los posibles costos, deberes y obligaciones de sus decisiones, y esto es muy importante. Por eso a estas alturas no podemos decir, es que yo no conocía, es que yo no sabía que cada vez que yo ingresaba a navegar a la web, pues me podían robar información, o podía haber un robo de información, o me podían robar mi usuario, o me podían robar mi identidad, ¿verdad? Si sabemos que esos son los riesgos que nosotros corremos, específicamente incluso cuando ingresamos a páginas que sabemos que no son páginas muy confiables. Entonces, en ese sentido, pues es de tener mucho cuidado en esta parte. Tenemos también la rendición de cuentas. En este caso es una de las características de los sistemas y las instituciones sociales, es decir, los sistemas de información tienen mecanismos para determinar quién efectúa una acción responsable y quién es irresponsable. Algo que también es importante que ustedes sepan, muchachos, es que el sistema todo se puede identificar. Es decir, de todo queda una trazabilidad, de todo queda un rastro. Entonces, yo siempre a los usuarios, en el momento que se capacitan, una de las frases que siempre me gusta decirles a ellos, precisamente eso, ¿verdad? ¿Cuáles son sus obligaciones como usuarios? ¿Cuáles van a ser esas responsabilidades que tienen al utilizar el sistema? Y cómo ellos son responsables de cualquier acción que pueda suceder con el usuario y la clave de esos usuarios, de cada uno de los usuarios. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a que los usuarios al momento de utilizar sus claves, pues tienen mucho cuidado. Anteriormente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno llegaba a las oficinas y veía, pegaba en los monitores aquel montón de post-it con claves, con contraseñas, y así ponían contraseña para ingresar. Y jóvenes, esto era contraproducente. Entonces, hasta ese momento, hasta ese término de capacitar a los usuarios y decirles, bueno, sus contraseñas es importante,
todo queda una trazabilidad en el sistema, es decir, todo es, de repente nos podemos tardar un poco de tiempo en identificarnos, pero no quiere decir que no se va a identificar. Entonces, desde ese momento que los usuarios están claros de que existe una responsabilidad, que incluso si se hace algo indebido, pues puede ir esa persona a la cárcel, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, pues si lo hacen es porque ya están claros de cuál va a ser la responsabilidad y a qué se están ateniendo con esas acciones. Pero siempre es muy importante como que podéis decir a los usuarios y poder capacitarlos. Insisto, la capacitación es fundamental en una empresa, especialmente donde tenemos donde ya vimos que la mayor parte de los ataques de robo de información se pueden dar de forma interna en la empresa, no tanto externa, sino interna. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que estar muy... Tenemos ya, y aparte de la responsabilidad legal, que es una... que permite a los individuos resarcirse de los daños ocasionados por otros individuos, organizaciones. En el nuevo entorno legal, lo más probable es que los gerentes que transgreden las leyes y sean declarados culpables también sean enviados a la cárcel, que eso es de lo que habla, o sea, no es que voy a hacer una acción y va a quedar sin ningún efecto, sin un castigo. Pues toda causa tiene su, toda acción tener un efecto, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en los casos anteriores que vimos, gerentes que llevaban 10, 15 años o un poco más de tiempo, básicamente haciendo actos indebidos, pues tarde o temprano las empresas se dio cuenta y obviamente pues estas personas pues tuvieron que pagar no solamente una indemnización, sino también pues fueron encarcelados. Entonces, eso es lo que sucede, que si bien es cierto, muchas veces el uso de los sistemas de información se puede prestar a ciertas alteraciones o a ciertas situaciones que no son de todo correcto y que muchas veces son errores de sistemas, es decir, que el sistema como tal, el usuario prueba y al probar el usuario y yo deja pasar el sistema, pues obviamente ellos dicen yo voy a hacer y no va a haber problema, más no es conscientes de que eso se almacena, todos los movimientos se almacenan. Si el usuario viene y hace un cambio, ese update se almacena. Si borra algún tipo de información, ese delete se almacena. Es decir, todas estas acciones se almacenan en la base de datos, muchachos. Queda un histórico en el log como tal. Entonces, de esa manera podemos ver que realmente sí hay implicaciones y que es importante mencionar estas implicaciones a los clientes, a los usuarios, a todas las personas que usan el sistema. Es fundamental decírselo, porque soldado avisado, jóvenes, no mueren en batalla. Tenemos algunos dilemas éticos y para estos dilemas éticos crear unas sesiones ahorita y en el grupo que les toque ustedes me van a contestar y después yo vamos a discutir esta parte. Por ejemplo, algunas empresas han implementado sistemas de grabación en sus operaciones de call center para controlar y vigilar a los agentes. ¿Por qué surgió? Por malos entendidos o abusos de ambas partes. Eso es lo que ustedes van a analizar ahorita. Escuelas están optando por implementar cámaras de vigilancia en las escuelas. Lo que sucede en las aulas de los colegios. ¿Los padres aceptarán que vigilen a los menores? Ustedes tienen que contestar si es un sí o si es un no y por qué. Y el siguiente es, muchas compañías vigilan lo que hacen en Internet para evitar que desperdicien los recursos de las compañías en actividades no lucrativas. ¿Es esto correcto? ¿Consideran ustedes que puede ser algo correcto lo que las empresas hacen? Entonces vamos a crear sesiones. Solamente permítanme si me deja desde acá crear las sesiones.
Permítame, chicos. No, desde acá no me deja crear ya sesiones. A ver. Bueno, entonces vamos a dar unos 5 minutitos para que ustedes me puedan analizar estas preguntas y voy a preguntar a Yazar porque no me está dejando crear ya sesiones. Como yo estoy desde ya web y no lo tengo instalado en mi equipo, posiblemente por esa razón se crea ya sesiones. Entonces, analicen estas tres preguntas, estos tres dilemas éticos. Vamos a dar unos 5 minutos para que podamos discutirlo nuevamente. Entonces, a las 2:40 más o menos, vamos a volver a discutir, ¿ok? Entonces, para que por favor lo analicen.
Bueno, muchachos, hoy sí. Vamos a ver. ¿Quién puede opinar acerca de la primera interrogante? Algunas empresas han implementado sistemas de grabación en sus operaciones de call center para controlar y vigilar a sus agentes. ¿Por qué surgió entendidos o abusos de ambas partes? ¿Qué piensan ustedes? A ver, muchachos. Ok, creo que es más como que por un motivo de seguridad, supongo. Es más como que para llevar un registro de las llamadas que ocurren, de manera que si de hecho ocurra un malentendido o inclusive algo más grave, pues se tenga como que esta prueba de lo que ambas partes, tanto el que llamó como que el que atendió, dijeron y qué es lo que se había discutido y ese tipo de cosas. Creo que me parece que es algo más es lo mismo con la tercera pregunta. Digo, se supone que están en el área laboral para trabajar. No veo cómo sería un posible problema ético si el objetivo es querer llevar un registro o tal vez impedir un posible malentendido. Al menos en el caso de la primera. En el caso de la tercera es otro tema. Pero eso es lo que yo opino, por lo menos. Es más que nada por malos entendidos. No creo que sea tanto de abusos, porque para comenzar se supone que los que están atendiendo las llamadas no tienen que estar discutiendo más que lo que sea que le quieran consultar. No veo cómo podría ser como que un abuso en lo personal. Muy bien, Walter. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Yo no estoy seguro, pero pienso que si fueran casos de abusos de ambas partes, podría ser algo así como, ¿cómo se dice? Soborno, de que, digamos, está atendiendo a cierta persona y el agente que está allí le pide algo a cambio por lo que está pidiendo fuera del reglamento de lo que es la empresa, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero pienso yo que algo así era un abuso entre ambas partes. Así y viceversa. Muy bien, Carlos. ¿Quién más, chicos? Yo digo que por parte del empleado de la compañía sí puede haber un abuso. Si da, por ejemplo, un servicio de internet y da la casualidad de que en la llamada se topa con un conocido, el conocido supongamos que dije, poneme un paquete más alto. Si pueden revisar eso, entonces digo que sí es necesario lo de grabar la llamada. Porque no lo puede argumentar como un problema porque lo hizo a propósito. Muy bien. Excelente. Entonces, algo muy importante, muchachos, es de que, y me gusta ese enfoque que ustedes ya están dando porque es muy cierto lo que ustedes dicen. Hay muchas empresas que de repente han implementado ciertas medidas en las compañías, no porque por gusto de ellos, podríamos decir, sino porque poco a poco los empleados muchas veces han hecho actos que son incorrectos y por eso tienen que poner medidas, algún tipo de regulación para poder evitar que se vuelva a repetir. Yo me recuerdo jóvenes en mis inicios cuando uno de mis primeros, en ese tiempo pues yo todavía estaba estudiando, estaba iniciando la universidad y me tocaba estar era encargada propiamente del sistema de esa empresa. Esta era una empresa nacional, tenía su sede en Tegucigalpa y obviamente era una empresa que estaba en otros países como ser El Salvador, Chile, Nicaragua, Panamá, en otros países, la transnacional. Pues resulta, jóvenes, que esa empresa, el que era el gerente de esta empresa, era una persona, era un sueco. Y
en aquel tiempo, y estoy hablando más o menos de 1998, este empresario pues tenía una idea de que los empleados realmente no se les tenía que medir por el tiempo que estuvieran trabajando, sino por la calidad del trabajo que estuvieran haciendo. Pues resulta que esta empresa, jóvenes, tenía una de beneficios pues buenísimos. Entre ellos era de que como la empresa estaba salida a la carretera Tegucigalpa, entonces ellos ponían a disposición un busito, el cual el busito pasaba prácticamente por los lugares, por ciertos lugares, trayendo a sus empleados, ¿verdad? Y llegábamos, me acuerdo de que venían y la mayoría de las personas y pues como que no llegaban desayunados de su casa, sino que iban a desayunar, se tardaban una media hora. De ahí pues se ponían a trabajar y resulta que a las 12 era la hora del almuerzo, pero la empresa como tal daba 2 horas de almuerzo. Es decir, que salíamos a las 12 y regresábamos a las 2 de la tarde a trabajar. Pero lo irónico de eso era, muchachos, que a las 3 de la tarde todo el mundo se iba a la cafetería a tomarse su cafecito. Imagínense. Después, a las 5 de la tarde, en punto, y la gente salía, lloviera, relampagueara, sucediera lo que sucediera, pues salía de la empresa. Ya estaba el busito esperando a los empleados que no tenían carro para llevarlos. En Navidad, muchachos, ya a partir del 15 de pues ya salíamos de vacaciones, con las vacaciones pagadas, ¿verdad? Y no solo pagaban las vacaciones, sino que también daban las vacaciones como tal. Y adicionalmente a eso, pues regresábamos hasta el 6 de enero. ¿Qué hay que decir con eso, muchachos? ¿Qué pasaba con los empleados? Que los empleados abusaban de todo eso. Como ya se explico, o sea, llegaban de su casa a las 8 de la mañana y llegaban a desayunar. Eso no es correcto. Después tenían 2 horas de almuerzo donde podían aprovechar para beberse su cafecito, pero no, ellos a las 3 de la tarde tenían que ir a beberse su cafecito. El gerente todos los fines de semana trabajaba a Tegucigalpa. Entonces, el gerente se iba a las 12 de mediodía los viernes. Porque no se trabajaba los días sábados, se trabajaba de lunes a viernes. Se iba a mediodía los viernes. Pues a mediodía, muchachos, se iba el gerente como que no había más trabajo. O sea, básicamente la gente solo estaba esperando que se dieran a 5 de la tarde para irse. ¿Qué pasó con esta empresa? Pues que al final quebró. Tuvieron que cerrar la empresa aquí en y al final, pues la representación se la vendieron a otra empresa. Entonces, ¿qué sucedía? Era una empresa muy buena, una empresa que trataba a su gente con mucha calidez, con mucha estima, daba muchos beneficios a la empresa, a los trabajadores, pero sin embargo no lo aprovecharon. Todo lo contrario, abusaron de eso. Entonces, muchas veces jóvenes se implementan medidas y estos tipos de medidas precisamente por eso, porque pues hasta cierto punto, como dicen en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, esa fue una situación que a mí en lo personal me dejó muy marcado precisamente por eso, porque tenían todo como empresa, como empleados, sin embargo no lo valoraron, ¿verdad? No lo valoraron. Entonces, al igual que lo que ustedes mencionaron, empresas como los call centers, pues ellos graban información, graban las llamadas como una manera que si el día de mañana, ya sea un cliente pone una queja o ya sea el operario pone una queja, pues modo o manera de poder evidenciar quién fue la persona que tuvo la culpa, si el cliente o el empleado como tal. De igual manera, jóvenes, sabemos de que aunque la implementación de las cámaras de huellas, pues muchos podrían decir, pero no es correcto, estamos como que violando esa privacidad. Nos damos cuenta que no es así, porque muchas veces como padres de familia y cuando ustedes pues ya se casen y
familia, se van a dar cuenta que pues muchas veces uno no puede estar tan pendiente de estar yendo a la escuela como quisiera, ya sea porque es una persona que su trabajo ya demanda mucho tiempo, o de repente su trabajo de la ciudad y le toca viajar todos los días y es más complicado como que estar 100% pendiente de las necesidades, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues el uso de las cámaras ha venido a ayudar a muchos padres también para identificar problemas que de repente sus hijos tenían y que no sabían realmente de dónde venían. Tenemos también lo que ustedes decían sobre el uso de Internet en las empresas. Muchas veces, pues, hay empleados de que sí, está bien, de repente la empresa es abierta a que de repente pues sus empleados se sigan preparando, puedan seguir estudiando. Muchas veces pues ellos hacen y van a hacer sus tareas y de repente ya hacen ahí en la empresa. El problema es, jóvenes, dejar de hacer el trabajo, es decir, solamente pasar en eso, solamente pasar haciendo las tareas o solamente pasar viendo videos o escuchando música, y que eso sea un descuido a las funciones que de repente tengamos asignadas. Entonces, en ese sentido, pues, estos aspectos sí son un día en nuestro día a día, si son permitidos o no, si realmente es ético o no. Pero al final nos damos cuenta que muchas veces esas necesidades o esa manera propiamente de, bueno, de como empresa saber cómo es, si realmente están cumpliendo, si están utilizando los recursos adecuadamente, pues también es importante, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues sí, es un derecho de la empresa porque no está irrumpiendo la privacidad. Ojo con eso, ¿verdad? No se está metiendo en asuntos personales del empleado, sino que básicamente por esas horas que ella está trabajando en la empresa, pues él recibe un salario. Y por lo tanto, pues lo correcto es de que pues haga su trabajo, ¿verdad? Tenemos también aparte de las dimensiones morales de los sistemas de información, y en este caso, jóvenes, tenemos 5 dimensiones. Tenemos los derechos de información y a privacidad y libertad en la era de Internet, y aparte de la protección de datos y los retos de Internet a la privacidad. Tenemos también el derecho de la propiedad, donde tenemos la parte de la propiedad intelectual, los secretos comerciales, derechos de autor y las patentes, que son sumamente importantes. Tenemos la parte de las rendiciones de cuentas, la responsabilidad legal y el control. Tenemos la parte de la calidad de los sistemas, es decir, la calidad de los datos, la vigilancia por esa calidad de los datos, y algo importante y fundamental, muchachos, es la calidad de vida. Es decir, aparte de equidad, acceso y los límites que debemos de establecer en una sociedad donde parece que no tenemos límites, pero sí existen. Entonces, en sí, son 5 dimensiones: derechos de información, derechos de la propiedad, rendiciones de cuentas, calidad de los sistemas y calidad de vida. Jóvenes, para poder llevar un buen balance tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos información. Por ejemplo, en la parte de derechos y obligaciones de información, preguntas que son importantes que nos hagamos y que tratemos de responderlas. Como por ejemplo, ¿qué derecho de información poseen los individuos y las organizaciones con respecto a sí mismos? ¿Qué pueden proteger? Es decir, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Y debemos de tener límites. Obviamente eso es importante. Entonces, ¿cómo poder proteger información de organización? También respetar información de otras organizaciones, de los individuos, de las personas, ¿verdad? Que obviamente también tienen sus derechos y también tienen ese derecho a la privacidad. Tenemos el derecho y obligación de la propiedad, que hay veces como que se nos olvida un poquito, porque como que es bien fácil piratear, craquear, y al final decimos, bueno, pero es que no tenemos el dinero para comprarnos una licencia,
que no podemos adquirir este software. Una de las grandes ventajas que algunas empresas de software han hecho es que para la parte educativa, pues han creado varias licencias educativas, donde si bien pues no contiene todas las herramientas, pero sí permite que el estudiante pueda conocer esas herramientas y pueda hacer uso de ellas mismas como estudiante. En este caso, las preguntas: ¿cómo se protegerán los derechos de la propiedad intelectual tradicionales en una sociedad digital en la que es difícil rastrear y rendir cuentas sobre la propiedad? Y es muy fácil ignorar dichos derechos de propiedad. Hay muchas maneras de hackear, hay muchas maneras, muchachos, de piratear algún sistema, y muchas veces no es que queda rastro, sí queda rastro. Lo que pasa es que, como ya les explico, realmente podríamos decir que en algunos casos a estas formas de vigilancia o estas formas de llevar un control, pues muchas veces lo que hacen es que ya juegan la vuelta, ¿verdad? Pero eso no es eso. Y nosotros, como informáticos, sí tenemos que hacernos estas preguntas y tratar de irnos contestando de qué manera nosotros podemos proteger, de qué manera nosotros podemos iniciar respetando. Es decir, nos contratan como gerentes de una empresa, pues a tratar de que esa empresa pues esté debidamente licenciada, ¿verdad? Que tenga sus licencias y que esté pagando por esas licencias. ¿Por qué? Porque de esa manera, muchachos, pues nosotros también estamos contribuyendo un poco a esta parte, que si nosotros fuéramos los autores, pues no nos gustaría que piratearan nuestro trabajo o que hackearan nuestro trabajo o que de alguna manera robaran prácticamente el trabajo. Entonces, por eso es importante ese cuidado de la propiedad intelectual. Y aparte de rendición de cuentas y control, importante hacernos las preguntas, por ejemplo, ¿quién puede y será responsable, además de rendir cuentas por los daños de la información individual y colectiva y los derechos de la propiedad? Entonces, en este caso, sí es importante establecer las responsabilidades. Por eso es que insisto que uno de los puntos fundamentales es la capacitación que nosotros usuarios, enseñándoles cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades con el sistema y obviamente no como antes, que decían, bueno, se me perdió la información, pues sistemas tenía la responsabilidad de respaldo o sistemas tenía la responsabilidad de ver que no se nos perdiera la información. Hay una responsabilidad de sistemas en eso, claro que sí, pero no toda la responsabilidad de sistemas, también es de usuario, porque si el usuario viene y de repente no almacena información donde debería de almacenarla, en las carpetas compartidas o en los lugares donde tiene que almacenarla, sino que yo almacena en otro sitio, pues definitivamente ahí ya no tiene responsabilidad sistemas. Tenemos también la calidad de los sistemas. Aquí nos tenemos que hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué estándares de calidad de los datos y de los sistemas debemos exigir para proteger los derechos individuales y seguridad de la sociedad? En este caso, el almacenamiento de información, cómo se almacena esa información, poder realmente en todo momento respetar, seguir lo que son la seguridad propiamente que debemos de tener con nuestras bases de datos. Este cuidado que debemos de tener es muy importante. No descuidarnos en esa parte, no descuidarnos en la transmisión de información, en el momento de registrar esa información. Y para eso muchas empresas implementan lo que son los departamentos de calidad, que muchas veces son los que se encargan propiamente de estar dando ese seguimiento a la información que está generando en el sistema, si realmente esta es una información confiable, si realmente es una información fidedigna y si, ojo con esto, si a través del tiempo esa información se mantiene. Y también sobre cómo ingresar esa información, porque que si basura ingresamos en el sistema, pues al final basura es lo que vamos a obtener del sistema. No podemos esperar obtener algo diferente de lo que ya, si se ingresó una información errónea.
sentido, pues, es a ponernos a pensar realmente en estas preguntas como un tip que nos están dando jóvenes para realmente poder tener ese cuidado al momento que a nosotros nos toque estar gerenciando o estar prácticamente trabajando con los sistemas de información, ese cuidado que debemos de tener. Tenemos la calidad de vida y ahí pues preguntas como qué valores se deben presentar en una sociedad basada en la información del conocimiento, qué instrucciones debemos proteger para evitar que se violen sus derechos y qué valores y prácticas culturales apoyan la nueva tecnología de información. Esto es importante, muchachos, y es fundamental que yo tenga, ¿verdad? De qué manera nosotros vamos a proteger información, de qué manera nosotros vamos a evitar que en base a la información que se está recolectando, pues no violemos los derechos de las personas, no permitamos como que ese límite se pase, sino siempre respetando y orientando en este sentido pues a los gerentes, a los jefes, a utilizar información o a capturar información de una manera que realmente pues sea una forma de que siempre respetando la privacidad de los o de los clientes que de donde nosotros tomemos esa información. Y de qué manera pues la tecnología puede apoyar propiamente a tener prácticas más saludables. Recordemos algo muy importante, muchachos, no siempre lo que pareciera bueno es bueno, o lo que pareciera malo es de todo malo. Estamos viviendo en una sociedad donde lo que se está poniendo como bueno y lo que es bueno se está poniendo como malo, como que se está queriendo dar vuelta a eso. Pero recordemos que ante todo los principios éticos no cambian y deben de ser siempre que esa brújula que a nosotros nos guíe hacia siempre tomar decisiones oportunas, especialmente en una área donde ustedes, como pueden observar, hay muchos frentes abiertos, hay muchos frentes, muchas áreas que tenemos que vigilar y que tenemos que siempre estar en una constante comunicación con los usuarios, capacitándolos, estableciendo nosotros políticas internamente, ¿verdad?, para que el mismo servidor recuerde a los usuarios que tiene que cambiar su clave o que les obligue prácticamente a poder hacer sus cambios de claves mensualmente o periódicamente, de manera de que no solamente se les deje al usuario responsabilidad, sino que es una responsabilidad compartida donde el sistema les recuerda la importancia de estar cambiando su clave y obviamente prácticamente le obliga a estar cambiando sus claves. Como tal, muchachos, siempre es importante recordar y de tecnología siempre nos vamos a encontrar con retos bien interesantes, situaciones en las que debemos como que medir ese impacto que puede tener y a tomar una decisión errónea y siempre tratar de que si tenemos duda en algo, mejor consultarlo antes de poder tomar una decisión que nos pueda afectar profesionalmente. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vimos el día de hoy. ¿Alguna consulta? Por mi parte, ninguno. ¿Todo claro, chicos? Sí, genial. Sí, bueno, solo recordaría que este fin de semana hay examen. A partir del día viernes, yo igual les voy a mandar un mensaje por WhatsApp, muchachos. Va a quedar habilitado el día viernes, el sábado y el domingo. Tengan mucho cuidado con los intentos, tengan mucho cuidado al momento de hacer el examen. Lean muy bien lo que se les está pidiendo. Sobre todo, muchachos, yo les animo a que hagan el examen ustedes solos, no se engañen ustedes mismos, no vayan a copiar.
Recuerden que copiar está penalizado como una falta grave dentro de lo que son las normas académicas. Entonces, al final no vale la pena, muchachos. Entonces, hagamos lo que realmente sabemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto. Y pues nada más que eso. Desearles muchos éxitos y que estén pendientes porque va a estar habilitado el fin de semana, pues el examen para que ustedes lo puedan hacer el día y en el momento que ustedes pues tengan esa calma para hacerlo. Sobre todo, jóvenes, estar muy claros y pendientes de que se les está dando suficiente tiempo para que puedan revisar si va a haber corte de energía o si van a tener algún problema, poderse anticipar a que no vayan a tener problemas durante el momento de que estén desarrollando su examen. Pues si no hay más preguntas ni dudas, nos quedamos hasta aquí. Como siempre, recomendarles que se cuiden mucho ustedes y su familia. Y en todo caso, nos veríamos hasta el próximo martes. Que tengan un feliz día, jóvenes. Cuídense mucho. Entendí, Nina. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde, jóvenes. Cuídense.